Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos amados, estar una vez más juntos, aunque sea a través de los medios, para oír la bendita palabra del Señor. Si usted ya está sintonizado, trate de avisarnos si está escuchando bien. Así nos retroalimenta. Si hay mensajes, si se está escuchando bien, de esa manera podemos iniciar. Damos gracias, hermanos de la alabanza, Dios los bendiga. Qué bueno que ya hemos podido transmitir desde nuestro templo y confiamos que realmente el Señor nos dé pronto la oportunidad, de acuerdo a las recomendaciones del gobierno, y de esa manera nosotros podamos poco a poco ir teniendo la oportunidad de volvernos a ver en una forma presencial. Así que ahí donde está, en su casa, hermano amado, con sus hijos, con el resto de su familia, yo le voy a pedir en este momento que oremos al Señor. Que sea Él el que hable a nuestros corazones, que sea Él el que pueda usar este vaso, que solamente es un vaso, y usted pueda tener testimonio del Espíritu, que la palabra que se va a compartir viene de parte de Dios para su necesidad y para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das una vez más, que en este día domingo, Señor, podamos estar juntos a través de los medios, Señor, preparados, o preparando también nuestro corazón por medio de la alabanza, la adoración, para que tú nos hables. Sabemos, Señor, que el hombre interior se alimenta de tu bendita palabra. Se alimenta de la oración, del ayuno, de todas aquellas cosas que nos hacen tener comunión cercana contigo. Y en este día te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado. Sabemos, Señor, que cada situación que cada uno ha enfrentado, tú has estado con nosotros. Tu Espíritu Santo ha estado presente, y por eso te pedimos, Señor, que abras tu bendita palabra y que los corazones, nuestras mentes, nuestro ser integral esté preparado para lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aunque este anuncio lo voy a dar al finalizar a las 12:05 aproximadamente, quiero decir a todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel que a las 12 en punto se va a colocar los enlaces en nuestros chats para una reunión exclusivamente con los miembros de la congregación, vía Zoom, la plataforma de Zoom, que es la que nos ha estado ayudando. Quisiera que lo tomara en cuenta, no se vaya a desconectar, sino que, por favor, si usted es miembro de Iglesia de Cristo Betel, le suplico que esté con nosotros a partir de las 12 vía la plataforma Zoom. No va a ser en Facebook, esta transmisión no la vamos a continuar, entiendo yo. Vamos a tener un nuevo enlace, hermano Maynor. Sí, va a haber un nuevo enlace y usted solamente esté pendiente de los chats. Así que Apocalipsis capítulo 2 está siendo nuestra base en estos últimos domingos, ya que hemos estado tratando de diagnosticar, con la ayuda, por supuesto, del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, a la iglesia de hoy, a la iglesia en general que está en el mundo, la iglesia que está viviendo esta época de pandemia. Queremos, con la ayuda del Señor, diagnosticar a través de lo que la palabra del Señor nos indica cuál es el estado. Pero sabemos que la iglesia
si la vemos en el mundo, son millones y millones de personas. Y obviamente si nosotros pensamos en todos aquellos que han nacido de nuevo, se puede ir reduciendo un poco, pero igual todavía son millones de personas. Pero el mensaje tiene que ser, como creo yo que Juan el apóstol lo hace en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Note que primero le habla al ángel, que tiene, como hemos dicho, dos formas de poderlo ver, ya que el ángel, que significa mensajero, puede ser el ministro encargado de la obra o encargado de estas 7 iglesias que en el siglo I les fueron enviadas estas 7 cartas de parte del Señor a través de la inspiración que le dio al apóstol Juan. Eso quiere decir que el mensaje llega primero a una persona. Y como usted recordará, cada uno de los que estamos en sintonía y cada uno de los que verán esta transmisión forman parte de la iglesia, forman parte del cuerpo de Cristo, si han nacido de nuevo. Entonces el mensaje tiene que ser no tanto a las masas, sino que tiene que ser un mensaje que realmente pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Así que en esta ocasión, bajo esa serie, pusimos un subtítulo que ya esta es la tercera parte. Espero que no haya subtítulo del subtítulo, porque entonces la cosa se complica, ¿verdad? Ya no vamos a saber ni cómo ponerle. Pero el subtítulo es: el que tiene oído para oír, oiga. Recordará que en estos 2 capítulos se repite 7 veces, como 7 veces vimos en la primera entrega de este subtema, que Jesús en los evangelios habla esta frase, que me llamó mucho la atención, hermano, porque investigando un poquito acerca de la frase, los estudiosos, especialmente de las lenguas muertas, como las que en las que se escribió precisamente la Biblia, sus originales fueron escritos en el Antiguo Testamento, usted sabe, en hebreo, partes de Daniel en arameo, y todo el Nuevo Testamento en el griego koiné, que es el griego común. No era el griego clásico de los filósofos griegos, sino que era el griego común, koiné. Entonces, fíjese que esa frase los estudiosos la ubican como un hebraísmo. Un hebraísmo es casi como, podríamos decir en nuestro tiempo actual, como un refrán muy usado dentro de la sociedad de cada situación de tiempo o cada generación. Pero en los tiempos de Jesús, este hebraísmo, el que tiene oído para oír, oiga, no solo está hablando de esa forma mecánica de oír sonidos a través de nuestro oído externo, sino que dice que en ese tiempo significaba: si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Lo voy a repetir: si uno lo puede oír, uno lo puede obedecer. O sea que cuando Jesús hablaba eso a sus oyentes, que en los evangelios nos dábamos cuenta que era precisamente una especie de juicio para que cuando Él les hablaba en parábolas no pudieran entenderlo, notamos que cuando ya el apóstol Juan habla, añade y dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu. Porque ahora le está hablando a la iglesia de todos los tiempos. Y dijimos también el domingo pasado que hay formas de interpretar estos 7 mensajes. Y algunos lo han hecho de una manera muy interesante a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia. De tal manera que han ubicado épocas desde el inicio de la iglesia en Jerusalén, donde ubican precisamente el primer mensaje en la iglesia de Éfeso, entre el primero y el segundo siglo, y de la misma manera lo hacen, o en el primer siglo básicamente Éfeso, y Esmirna la ubican entre el 100 y el 316, que son casi 2 siglos de gran persecución. Lo que vamos a ver hoy es la iglesia de Pérgamo, y ojalá nos dé tiempo, porque hoy estamos ajustados, la iglesia de Tiatira. Pero la iglesia de Pérgamo, los que traducen de esa manera, o mejor dicho, interpretan de esa manera, y llama la atención porque encaja, según las características de cada una de las iglesias, de lo que se ve en el mensaje, es del 313 al 538. Y es que es en el 313 cuando la iglesia
la que se llamaba iglesia en ese tiempo, que ya podemos nosotros notar que se había apartado, porque lamentablemente Juan vivió hasta el 96 de nuestra era, y entre el primer siglo y prácticamente los inicios del cuarto, ya la iglesia se había apartado tras otro tipo de doctrinas que se fueron mezclando. Pero sabemos que Constantino, el emperador romano, casi la mayoría de los que han estudiado historia general saben que ahí se da una alianza. Y entonces, en esa época, entre el 313 y el 538, se ubica lo que se habla acerca de la iglesia de Pérgamo. Y obviamente lo vamos a ir chequeando poco a poco. Cuando nuevamente estudié estas 7 cartas, y el sentir que el Espíritu puso fue algunas frases. Y diríamos que la iglesia de Pérgamo, para recordarla, especialmente porque la otra manera de poderlo ver es que en cada época de la iglesia han habido efesianos, han habido teatirianos, no sé si así se podría decir, han habido, ¿cómo les diríamos? Pergamenses tal vez, ¿verdad? O han habido sardinianos, ya parece sardinas, ¿verdad? Han habido filadelfos, han habido laodicenses. Quiere decir que ahora la iglesia está compuesta, diríamos, una iglesia local, que es la que al final hace visible la iglesia universal del Señor en el mundo entero. Una iglesia local puede tener hermanos que han perdido el primer amor, como lo vimos precisamente el domingo pasado, pero también pueden haber hermanos que tienen temor al sufrimiento, como fue precisamente la iglesia de Esmirna. Pero la iglesia de Pérgamo es una iglesia con falsa doctrina. Y usted no me dejará mentir que en estos tiempos nosotros podemos estar chequeando que la iglesia del siglo XX, y diríamos que de los últimos 20 o 30 años del siglo XIX, o mejor dicho, del siglo XXI, y los últimos 30 años del siglo XX, seguramente hemos visto cómo se han infiltrado falsas doctrinas. A veces nosotros, los hijos de Dios, no leemos mucho, especialmente los latinoamericanos, y lamentablemente eso hace que no leamos la Biblia o algunos elementos adicionales como la historia de la iglesia, y nos podemos dar cuenta que si en poco tiempo la iglesia permitió lo que se llaman los sincretismos, es decir, la mezcla de doctrinas que se fueron incorporando a la doctrina revelada a los apóstoles, y que obviamente nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente las cartas a la novia. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia de Pérgamo, esa unión entre el Estado y la iglesia corrompió de tal manera a la iglesia, que cuando entremos, si Dios nos permite hoy, a la iglesia de Tiatira, nos vamos a dar cuenta que pasaron cerca de 1260 años de un oscurantismo terrible, que apartó completamente a la iglesia de una sana doctrina. Ahora, en el 2020, llama la atención, si usted se ha podido dar cuenta, que los medios están siendo, por lo menos en los países donde no nos podemos nosotros reunir, llama la atención que está haciendo los medios, las plataformas, el Facebook, el YouTube y otras plataformas que se están usando, medios para poder transmitir palabra de Dios. Sin embargo, no todo lo que está llegando o que las personas, los hijos de Dios tienen a su disposición necesariamente es palabra de Dios. Y es por eso que hoy tenemos que tener cuidado, porque si desde nuestro hogar nosotros oímos palabra y decimos este hermano, hablan lo mismo, pero no logramos discernir, entonces puede ser que hoy más que nunca, quizá después de que pase la época del COVID, encontremos muchos pergaminos, iba a decir, ¿verdad? No, ¿verdad? No suena bien, pergamenses, que eventualmente tienen una mezcla doctrinal. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, como pastor de Iglesia de Cristo Betel, yo le quiero recomendar a usted que lea la palabra. Aproveche la oportunidad de leer la palabra.
Siéntese con sus hijos, apunte los textos, estúdielos por usted mismo, pídale al Señor que le abra la palabra, que le confirme, porque puede ser de vida o muerte. Realmente, si usted no tiene un buen fundamento en su vida cristiana. En el verso 12 del capítulo 2, porque ya la introducción fue muy larga, capítulo 2 y verso 2 encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y usted puede leer conmigo lo que dice precisamente el verso 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Note que en cada una de las iglesias, si usted quiere hacer un estudio mucho más amplio, siempre el Señor Jesucristo, de la manera como se le presenta a Juan en el capítulo 1, Él toma una de las formas de presentarse a esa iglesia según la necesidad de esa iglesia. Por eso es que vemos que Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y eso inmediatamente me hace a mí recordar un verso que aprendí de niño, que es Hebreos capítulo 4, verso 12, y que seguramente los hermanos jóvenes que están aquí se lo saben de memoria, pienso yo. Ya me dan ganas de pasar a uno a que me lo repita, pero mejor no, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Note que aquí el autor a los Hebreos dice que la espada de dos filos es la palabra de Dios. Y que alcanza, esta versión dice, y que alcanza a partir, ponga atención a eso, el alma y aún el espíritu. Si los hermanos tienen alguna versión que están viendo en este momento, se van a dar cuenta que estamos más acostumbrados que dice que esa espada de dos filos llega hasta la división del alma y del espíritu. Me llamó la atención esta porque dice, y que alcanza hasta partir el alma y partir el espíritu. Obviamente lo que está tratando de decir el autor aquí es que solo la palabra de Dios puede llegar a separar lo almático por un lado de lo espiritual por el otro. Y es que usted no me dejará mentir que los cristianos de este siglo XXI se han vuelto muy almáticos. Me parece a mí que el posmodernismo que está viviendo el mundo entero, y que aunque aparentemente no ha llegado de lleno a países latinoamericanos como los nuestros, en Europa, en Estados Unidos, el posmodernismo sí ha afectado a la iglesia. Y diríamos que ese movimiento realmente ha afectado incluso el pensamiento de muchos ministros, especialmente de las iglesias que se les llama posmodernas. No quiero hablar de eso porque no es el tema, pero tiene que ver con el problema de Pérgamo, de la mezcla de doctrina, como la vamos a ver en cualquier momento. Y dice, y penetra a las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, insisto que cuando el Señor se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos, es porque sabe que esta iglesia está teniendo el grave problema de haber abandonado probablemente la lectura y la meditación de la palabra y la instrucción de las llamadas doctrinas apostólicas. Tenemos que entender que si esta iglesia, por lo menos en el sentido histórico, estuvo entre el 300 y el 540 por ahí, tenemos que darnos cuenta que al hacer esa unión entre Estado e iglesia, fueron más los conceptos humanos y no tanto la Biblia. Fue dejada de lado y se empezaron a hacer edictos e interpretaciones. Me parece que el papado todavía no estaba establecido completamente, pero sí hubo incursión de algunos personajes como Tomás de Aquino, por ejemplo, y me parece que hay otro, Agustín de Hipona, que empezaron a involucrarse tratando no tanto de basarse en la escritura, sino que en conceptos de los filósofos griegos. Por eso llamamos que ahí hubo un sincretismo. Sin embargo, no es eso lo que exactamente el Señor está tratando de decirle si avanzamos un poquito más, porque dice el verso 13, yo conozco tus obras. Note que a todas las iglesias el Señor conoce sus obras.
Yo quiero que usted no pierda de vista el hecho de que el Señor en el capítulo 1 encuentra 7 candeleros que están diseminados en un área donde Él se está moviendo, y dice que Él está caminando en medio de los candeleros. Cada uno de esos candeleros habla que la iglesia tiene un candelero de esas 7 iglesias. Y entonces está conociendo las obras. Él es omnisciente. Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, Él también tiene esos 3 atributos: omnisciente, omnipotente. ¿Y cuál es el otro? A ver si me ayuda alguien. Omnisciente, omnipotente y todopoderoso. De tal manera que el Señor se presenta de esa manera, y vemos nosotros que dice: conozco tus obras y sé. Le está hablando al ángel de la iglesia de Pérgamo, y sé dónde moras. Y por supuesto el mensaje se amplía a toda la iglesia y llega hasta nosotros en este día. Yo sé dónde moras. Y dice algo terrible, porque dice: donde está el trono de Satanás. Y bueno, muchos estudiosos han tratado de entender si realmente en la tierra podía ubicarse el trono de Satanás. Acuérdese que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un querubín cubridor, es un ser no corpóreo, aunque puede tomar cuerpo, así mismo como los ángeles toman cuerpo, pero no es esta clase necesariamente de cuerpo. Pero habla que la iglesia de Pérgamo está o mora donde está el trono de Satanás. Históricamente hablando, la ciudad de Pérgamo es llamativo que tenía uno de los cultos más fuertes al culto imperial romano. De tal manera que es interesante que los arqueólogos alemanes en el siglo XIX excavaron completamente un tremendo edificio casi de 15 metros de alto, solo las escalinatas con sus columnas, y se lo llevaron pieza por pieza a la ciudad de Berlín, en Alemania. Llama la atención que precisamente ese lugar, cuando estaba en Pérgamo, sobre una colina que se podía divisar toda la ciudad, lo que hacían era el culto más fuerte al emperador, al imperio, a Roma. Y eso a nosotros nos indica que realmente ese culto, que no era al Dios único y verdadero, sino que al imperio romano, nos tiene que llamar mucho la atención. Pero lo más interesante es que cuando lo reconstruyen en Berlín, aquel famoso Adolfo Hitler, que en 1934 aproximadamente pidió precisamente una réplica de ese edificio con esa escalinata, y en el centro exacto puso su podio, donde prácticamente embrujó a las masas alemanas para llevar a cabo lo que prácticamente llegó a ser la Segunda Guerra Mundial, con aquel problema tremendo de lo que él llamó la solución final, de matar a 6 millones de judíos. Llama mucho la atención que precisamente esa réplica, cuando Barack Obama en Estados Unidos empezó su campaña política, es interesante que también hizo una réplica de ese lugar. Así que llama la atención que los movimientos que se dan realmente tiene que ver con un movimiento del enemigo. Y Pérgamo, precisamente la iglesia, que probablemente era una iglesia pequeña, eran iglesias en casas. El apóstol Pablo había recorrido en sus 3 viajes misioneros diferentes lugares y se había establecido esa iglesia. Y obviamente usted se puede imaginar la gran oposición espiritual que esa iglesia tenía.
Entonces, no tenemos mucho tiempo para seguir viendo estas cosas, pero yo sé que el acucioso, el que le interesa estas cosas, seguirá ampliándose. Y dice, pero retienes mi nombre. A pesar de que vives donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. O sea, tenía buenas cosas la iglesia de Pérgamo. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, qué lindo es que el Señor pueda llamar a alguien mi testigo fiel. Y acuérdese que testigo en el griego es martureo, de donde viene la palabra mártir. Así que Antipas, cuando se le habla que fue un testigo fiel, es porque fue un mártir fiel, que obviamente dice, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Muy bien, entonces, hermanos amados, hemos dicho que el Señor se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos. Eso significa que sin palabra de Dios nosotros no podemos batallar. Y como estamos diagnosticando a la iglesia de estos tiempos, hay que tratar de ver y examinarnos cada uno de nosotros. Y yo sé que cuando vemos estas características tan complicadas, decimos, Señor, yo no tengo ese tipo de problemas. Pero sí hay el peligro de que en determinado momento algún tipo de mezcla doctrinal te alcance si tú no conoces bien la palabra del Señor. Y dice, otra de las cosas que habla el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Si usted ve, el formato de cada mensaje era parecido, solo que obviamente tenía algo distinto que decir. Y aquí es donde entramos al problema de la falsa doctrina. Pérgamo es una iglesia que se dejó corromper por la falsa doctrina. Entonces dice, que tienes ahí, es decir, dentro de la comunión de esa iglesia local, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No tendríamos el tiempo suficiente para hablar de Balaam, pero usted lo puede hacer porque usted recordará que este era un profeta que fue contratado, esa es la palabra, que le ofrecieron dinero, el rey Balac, para maldecir al pueblo de Dios. Eso significa que la doctrina de Balaam, aunque tiene varias características, porque Balaam de alguna manera y Balac, cuando vieron que las maldiciones que Balaam sobre un monte echaba sobre Israel, llama la atención, y eso a nosotros nos debe dar también mucha paz, que cuando nosotros somos del pueblo de Dios, las maldiciones se convierten en bendiciones, porque eso era lo que sucedía. Dice que Balaam maldecía, pero Dios cambiaba la maldición en bendición. Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios por lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pero también la doctrina de Balaam involucraba pecado sexual. Porque una de las cosas que trataron de hacer fue corromper a los israelitas con mujeres que estaban alrededor para que se mezclaran y realmente desagradaran al Señor. Entonces, todo eso involucra la doctrina de Balaam. Yo voy un poquito más lejos, porque, hermanos amados, la doctrina de Balaam, si este ministro se dejó comprar por un rey para maldecir al pueblo, hoy tenemos que darnos cuenta que hay la llamada teología de la prosperidad, que lamentablemente ha llenado en la mayoría de iglesias llamadas posmodernas. Casi la mayoría de las iglesias en el mundo de este tipo que abrazaron la teología de la prosperidad, el ministro enfatiza casi todos los versos que puede del Antiguo Testamento, porque llamativamente no utiliza demasiada palabra del Nuevo Testamento para establecer
la llamada teología de la prosperidad, que enfatiza que el cristiano victorioso, el cristiano que está bien, va a ser millonario. Y obviamente no tenemos el tiempo para desglosar lo que es la teología de la prosperidad, pero usted no me dejará mentir, especialmente si ahorita que está cerrando el mes usted está tronándose los dedos porque no logra completar su presupuesto mensual. Usted se da cuenta que hoy, que hasta tiene que comprar mascarillas, no era parte de su presupuesto. Pues obviamente dirá, bueno, no me caería mal que ganarme la lotería o que en mi trabajo me subieran al doble, o que hiciera un emprendimiento que me lograra hacer alcanzar más dinero. Pero el énfasis de la teología de la prosperidad me parece a mí que está vinculada con la doctrina de Balaam. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy en día vamos a encontrar a muchos ministros que van a enfatizar que el deseo de Dios es que tú seas prosperado, pero bajo la idea de prosperidad material exclusivamente. Incluso es terrible pensar, y yo creo que en esta época de COVID, esta teología de la prosperidad se está viendo afectada, porque obviamente ya no se enfatizan las cosas que antes se podían enfatizar. Solo quiero decir que esta teología surge en Estados Unidos en la época de la fiebre del petróleo. En el estado de Texas, los padres de esta teología eran millonarios. Y la mayoría de los feligreses eran millonarios porque casi en todos los terrenos de Texas empezaron a encontrar petróleo. Hasta cierto punto eso ayudó a que esa llamada teología de la prosperidad se estableciera fuertemente, y hasta el día de hoy yo creo que aún en Guatemala tenemos muchos ministros que abrazan la teología de la prosperidad. Ahora, ¿será que Dios y en la Biblia vemos un evangelio de miseria? ¿Será que Dios quiere que sus hijos, mientras más santos son, tengan menos dinero? No, el equilibrio lo vemos nosotros en la epístola precisamente de Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis, nos dice en una de sus cartas pastorales, amado, y por supuesto dice amada. Yo anhelo que prosperes en todo, ese es el corazón de Dios. Pero nos da un parámetro muy importante. Así como prospera tu alma. Esa parte interna que es muy dada a querer abrazar lo material, esa parte interna de nuestra alma que está compuesta de sentimientos y pensamientos y voluntad, trata de darle al ser integral soluciones parciales, haciéndole ver, por ejemplo, que teniendo dinero se va a obtener la felicidad. Muchos sabemos que hay millonarios que se suicidan. Muchos sabemos que el que logra alcanzar un estatus económico alto, muchas veces tristemente llega a reconocer, quizá en soledad y quizá en el ocaso de su vida, que el haber granjeado todo el mundo, como aquel hombre que el Evangelio también nos indica, que le dice el evangelista necio, hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que has guardado, todo lo que has almacenado, ¿para quién será? Entonces, yo anhelo que prosperes en todo, pero así como tu alma es restaurada, así como tu alma es prosperada. Eso significa que un alma prosperada tiene que ser prosperada exclusivamente a través de la influencia que el Espíritu Santo, tomando nuestro espíritu y dirigiendo nuestra alma, nos permite en ningún momento ser esclavos de esa prosperidad material como normalmente sucede. No quiero irme demasiado en eso porque yo quiero avanzar. Hoy tenemos lamentablemente cierto problema en cuanto al tiempo, pero la doctrina de los nicolaitas, tengo que avanzar, dice que enseñaba a Balac, sigo en el verso 14, esa doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer
cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí están esas características. Pero en el verso 15 menciona otra doctrina falsa. Y es la que aparece ahí diciendo, y también tienes a los que retienen. Note, el problema es que esta iglesia permitía que dentro de la comunión estuvieran aquellos que tenían la doctrina de Balaam. Eran amigos, eran hermanos, se saludaban. No había una separación, no había una definición. ¿Usted se imagina que en una iglesia local, allá por la luna, el pastor se le ocurriera examinar a cada miembro para ver qué doctrina realmente tiene en su corazón? Sería un trabajo difícil, un trabajo de discernimiento, un trabajo complicado, y que dijera exclusivamente se quedan aquí los que creen una doctrina sana. Bueno, esa iglesia seguramente se volvería un terremoto, porque a la larga es el Espíritu Santo el que saca a luz las cosas. Pero note usted cómo el mensaje para esta iglesia, el que tiene la espada de dos filos, estaba examinándola a través de los principios de la palabra, y era el mismo Cristo resucitado. Y dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y aquí añade algo tremendo, la que yo aborrezco. Esta doctrina, tratando uno de estudiar, porque acuérdese que esto fue escrito al final del siglo I, y Juan tuvo que haber sido testigo de lo que sucedía en las iglesias, y fue inspirado para llevar estos mensajes, que insisto, se han hecho cada generación de cristianos hasta llegar a la nuestra, mensajes contemporáneos. Mensajes que tienen que ser estudiados, tienen que ser meditados, pero obviamente algunos dicen que estos nicolaitas venían del diácono llamado Nicolás de Hechos 6, aunque es la menos socorrida. Porque note que para ser de ese grupo de los 7 llamados, en Hechos 6, cuando inicia la iglesia de Jerusalén, ciertamente aparece un Nicolás, y obviamente suena, y dicen es que él después empezó a manejar ciertas doctrinas raras, que también tenían que ver con comer la carne sacrificada a los ídolos. Déjeme hablar un ratito acerca de eso. ¿Por qué el pueblo gentil que se había convertido y formaba parte de la iglesia de Pérgamo comía carne sacrificada a los ídolos? Porque era la más barata del mercado y de la mejor calidad. Entonces muchas veces nosotros, en aras de ahorrar, en aras de hacer las cosas como creemos que son convenientes, los gentiles no tenían suficiente doctrina y por eso había que llevarles esa doctrina, porque la mayoría de ciudades, cuando mataban a los animales, los ofrecían a los ídolos. Y luego en los mercados se vendía más barato. De tal manera que por eso había la advertencia, porque había sido algo ofrecido a un ídolo. Entonces por esa razón se planteaba que se tuviera cuidado con estas cosas. Ahora, yo tengo que hablar acerca de lo que considero que es lo más cercano a esa doctrina, una explicación bastante sensata y que nos indica por qué razón el Señor dice que aborrecía a estas personas. Fíjese que Nicolaíta era la separación que hacía el clero de los laicos. Acuérdese que históricamente hablando, estábamos en el 313 al 538, donde el clero, en lo que en ese tiempo se llamaba iglesia, siglo IV, V, entrada del VI,
ya se había establecido un clero. Es decir, un nivel ministerial exclusivo que hacía a un lado a toda la chusma, que hacía a un lado a todo el pueblo y a los que se les llamaba laicos. Entonces, esta palabra en el griego está compuesta de dos palabras a su vez, que es Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, Nico, y Laos, Laos, Nicolaitas. Laos es pueblo, gente común. Es la raíz de la palabra laico. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los nicolaitas? Jerarquizar la iglesia. La doctrina de los nicolaitas era que el clero, es decir, los que estaban dirigiendo la iglesia, esa organización estatal, porque a la larga era estatal, porque el mismo Constantino se había convertido, entre comillas. Y tiene que recordar usted que en ese tiempo todos los del Imperio Romano en cualquier parte del mundo tenían que ser cristianos por decreto. Y usted y yo sabemos que la única manera para poder ser parte del cuerpo de Cristo es naciendo de nuevo. Que se haga una operación espiritual que nos traslade del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. En ningún momento ser cristiano por decreto va a ayudar a que la iglesia realmente crezca en número. La misma Guatemala nuestra que amamos, no nos dejarán mentir que al final del siglo XX, tras un golpe militar de un general que asimismo se identificaba como cristiano, cada domingo salía a predicar y a tratar de que los inconversos, aquellos que no conocían al Señor, obedecieran sus mandatos. Eso era imposible, porque el árbol que no es buen árbol da malos frutos, pero el árbol que es buen árbol da buenos frutos. No podemos pedirle peras al olmo. En ningún momento se puede pedir que un pagano, que un inconverso, que una persona que no es nacida de nuevo dé frutos, a menos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ellos, los convenza de pecado, los convenza de juicio, y entonces nazcan de nuevo, se dé una conversión, un giro de 180 grados en su conducta, y se encuentre en él o en ella frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que hacían era enseñorearse el clero, separar completamente al pueblo. Ahora, nosotros tenemos que meditar lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó, ya dijimos, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, el sacerdocio universal que se ve en la palabra, indica que ahora todo el que nació de nuevo es sacerdote. Y por lo tanto, forma parte de un cuerpo sin importar su función. Ahora, uno se preguntará, ¿la iglesia de estos tiempos habrá permitido o estará permitiendo las iglesias locales que hoy se manejan en la actualidad, que la doctrina nicolaíta de enseñorearse del pueblo, de enseñorearse y hacer a un lado, yo soy el ministro, tú eres la oveja, tú tienes que estar de aquel lado, yo estoy en otro lugar? Los que me conocen saben que a mí no me gustan mucho las plataformas. Me gusta estar abajo donde está el pueblo. Porque a veces las plataformas pueden dar lugar a que aquí está el ministro y allá está el pueblo. Pero lamentablemente, a veces por situaciones arquitectónicas, por situaciones de poder observar al ministro, por leyes en las construcciones, se tienen que hacer las plataformas. Sin embargo,
creo yo que hoy en día tenemos que meditar, y tal vez solo nos vamos a quedar con esta iglesia, pero tenemos que meditar si los apóstoles de hoy no están entrando en un nicolaísmo. Por supuesto, deben haber apóstoles genuinos, pero personalmente creo que son pocos. Sin embargo, en el mundo hay miles y miles de apóstoles y profetas. Hoy podríamos ubicar el movimiento de la iglesia actual como el movimiento de apóstoles y profetas. Muchos estudiosos hablan de olas, como diferentes modas que llegan y que influencian a la iglesia local. Y esas influencias se ven por televisión, se ven por los medios, se ven por las redes, por todos lados. Pero qué peligroso es que hoy, en el siglo XXI, en la época del COVID, haya experiencias donde un apóstol o varios apóstoles son deificados, son vistos hasta lo más alto, al punto que ellos se reconocen como los mediadores entre Dios y las ovejas. Eso es completamente falso, eso es herejía. La Biblia dice que el único camino al Padre es por medio de Jesucristo. Cuando un ministro, que no es la primera vez que eso sucede, la misma historia de la iglesia en diferentes latitudes ha demostrado que algunos apóstoles, aún en el siglo XIX, en Estados Unidos, llegan a identificarse, no sé por qué les llama tanto la atención, el sacerdocio melquisediano. Alexander Doby, en la ciudad de Chicago, al final del siglo XIX, en aquel famoso libro que se llama Los Generales de Dios, que tal vez alguno de los que sintonice esto nos lo habrá leído, muestra a Alexander Doby al final de sus días, vestido con un, diríamos, un vestido de sumo sacerdote, con tiara, con todas las características del Antiguo Testamento, con su pectoral, con sus 12 piedras, diciendo que él era Melquisedec. Hoy en día, en nuestro país, también hay personajes que pretenden ser Melquisedec. Y aunque tratan, después de todo el revuelo que causó, de guardarlo solamente entre los ministros, eso me indica a mí que el nicolaísmo nuevamente se está metiendo, porque entonces los ministros son de cierto calibre. Son personas a las cuales hay que tomar en cuenta. Lo más triste es que se hacen altares con la foto del ministro para adorarlo. Eso indica que las doctrinas nicolaitas que el Señor aborrece se están metiendo en la iglesia de esta época, y el Señor dice que Él aborrece esto. Gracias al Señor que después del diagnóstico que hizo de la iglesia de Pérgamo, y como estamos tratando de diagnosticar a la iglesia de este tiempo, cada uno de nosotros podrá ver si en algún momento ha caído en el error del nicolaísmo. Los ministros somos solamente instrumentos de Dios. Pablo, asimismo, en el capítulo 3, me parece, de Corintios, capítulo 4, cuando los de Corintios, que eran carnales, aunque tenían muchos dones espirituales, recordarán ustedes, se peleaban por los ministros. Unos decían, yo soy de Pedro. Me imagino que aunque no aparece escrito, decía, es que él caminó sobre el mar. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Tremendas profundidades las que Dios le ha dado a Pablo. Pero otros decían, no, y se creían los más espirituales, yo soy de Cristo. Pero no se sujetaban.
Y en esa batalla carnal, porque era una batalla carnal, Pablo escribe a los Corintios en su primera epístola y les dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino solamente colaboradores, servidores. Por eso, el que tiene la espada de dos filos le habla a la iglesia de Pérgamo y nos habla a nosotros hoy, porque es la bendita palabra del Señor la que debe ser nuestro marco de referencia ante cualquier movimiento de doctrina falsa que se quiera meter en las iglesias. Generalmente empieza con un hombre que se cree iluminado, que llega a pensar que lo que Dios le está revelando a él es la verdad y única verdad. Por eso qué importante es haber caminado cerca de un genuino apóstol. Tuve esa bendición y esa experiencia. Y pude ver cómo este varón que recibía un río de revelación cada madrugada, no confiaba exclusivamente en su interpretación. Por eso, por más o menos 10 años, él estableció un consejo de ministros cercanos, que él consideraba maduros, para que una vez a la semana él les planteaba lo que recibía. En otras palabras, cuando él decía: bueno, yo ya recibí esto, se los planteo, bájenme de la moto. Exponía lo que recibía, porque su temor a Dios, su amor por la palabra, su amor por una sana doctrina, lo hacía entender que, sabiendo que los mismos canales que usa Dios para revelar los usa el diablo, porque Dios usa sueños, Dios usa visiones, Dios habla audiblemente, pero también el diablo. Por eso más adelante voy a tener que volver a hablar de las 3 voces en el huerto. Pero imagínense un hombre usado por Dios con testimonio a todo nivel, dejaba que lo interrogaran. Eso sí, bájenme de la moto con la espada de 2 filos. Bájenme de la moto con la palabra, no con sus criterios humanos. Eso indica que no creía que era el único iluminado. En estos tiempos, el mayor peligro que podemos tener los ministros es pensar que nuestras interpretaciones, nuestro conocimiento, lo que oímos de Dios, lo que soñamos de Dios o las visiones que vienen de Dios es la única interpretación. Por eso entiendo yo la importancia de los presbiterios, que tienen su base escritural en la palabra. Por eso entiendo yo por qué en la iglesia de Antioquía, que fue el centro de donde se empezó a desarrollar todo el movimiento misionero en el Asia Menor, cuando el apóstol Pablo se convierte y queriendo predicar allí en Damasco, lo quieren matar, se asusta, se va a Tarso y Bernabé lo va a traer. Y Bernabé discipula a Saulo. Y esa es la iglesia de Antioquía, donde dice Hechos 13: y nos pareció bien a nosotros, un equipo ministerial de maestros y profetas reconocidos, llamar a Saulo, o mejor dicho, a Bernabé y Saulo, para la obra a la que el Señor los había llamado. ¿Sabe qué es el peligro hoy de los apóstoles de hoy? Que se llaman a sí mismos. Muchas veces quieren y están tan interesados en que los requisitos de un apóstol se den en ellos, que yo les digo una cosa, hasta pueden tener una visión mentirosa de ver al Señor. Otros ni siquiera han esperado el requisito de ver al Señor para lanzarse. Y eso está haciendo que muchos apóstoles que hoy salen en Conflex de Kellogg's, son miles. Y yo siempre he meditado esto. Ya en el poquito tiempo, 5 minutos me quedan, casi solo para orar. Pero he meditado lo siguiente: si 17 apóstoles, 12 del Cordero y 5, 6 o 7
llamados apóstoles del Espíritu, donde estaba Saulo, Bernabé, Timoteo, probablemente Silas, Tito, tal vez Epafras, no sé. Pero no eran ni 17 o 18, no eran ni 20. La Biblia dice que revolucionaron el mundo conocido del primer siglo. Tal vez en mi lógica pienso que si los miles de apóstoles y profetas que dicen serlo y no lo son, realmente fueran genuinos, la iglesia del Señor, la iglesia novia, estaría lista para ser arrebatada. Y a todos habríamos alcanzado la estatura del varón perfecto. Porque es una bendición los genuinos 5 ministerios. Pero no sé si logré transmitir que la doctrina de Balaam, que es de las cosas que el Señor le presenta a Pérgamo como de las cosas que no le agradan, en cuanto al énfasis de la teología de la liberación, que involucra hasta cierto punto una permisividad en lo sexual y aún en lo sacrificado a los ídolos, y esa separación de un clero, de un nivel ministerial que sojuzga a los demás. Indudablemente, si lo logré hacer en estos días, esas doctrinas y otras muchas más, que vamos a verlas después, se han introducido encubiertamente, como dice uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia. Por tanto, dice el verso 16, arrepiéntete, cambia de mente. Si vas para allá, arrepiéntete y te vas a ir para allá. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La doctrina falsa, la única manera que se puede rebatir es con la palabra. Y aquí viene la frase final, que da lugar a este subtema. El que tiene oído en este siglo XXI, época del COVID, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, entre líneas, y obedézcalo. Cuídese de las falsas doctrinas. Cuídese de los mesiánicos. Anoche me dio tanta tristeza ver a un ministro, usado creo yo por Dios a finales del siglo pasado, aquí en Guatemala, decirle aparentemente con argumentos válidos a los cristianos que lo oyen, que lo ven, que guarden las fiestas judías. En una de sus enseñanzas dice, la fiesta de las trompetas se inicia hoy. ¿Cuántos se van a apuntar para que celebremos la fiesta de las trompetas? En un claro desconocimiento de lo que la palabra del Señor indica. Las falsas doctrinas, la búsqueda de las raíces hebreas. Una de las cosas que yo más me sorprende es que de Elim, del movimiento Elim, de los tiempos del doctor, cuando muere, han surgido muchos movimientos falsos. Eso quiere decir que ninguno está exento, que habiendo tenido sana doctrina, se dejó permear. Al que venza, porque son 7 vencedores en cada una de las iglesias, daré a comer del maná escondido, eso es revelación, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el autor, el que inspiró a los santos hombres, que nos haya permitido, Señor, transmitir el mensaje y que hayan habido hoy, y aún los que lo oigan después, oídos para oír, entender y obedecer.
Ayúdanos, Señor, a siempre basarnos en la espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a que las nuevas generaciones, desde los niños, los prejuveniles y los jóvenes, haya hambre por tu palabra. Que cada uno de ellos, Señor, así como por supuesto de todos los adultos, que haya el deseo de conocer tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que la confirme como en esta mañana, para que podamos, Señor, tener testimonio de que aún tenemos oídos, pero al tener esos oídos espirituales afinados y oír el mensaje que el Espíritu tiene para nosotros, podamos obedecer y de esa manera vencer. Si hay necesidad de arrepentirnos, ayúdanos, Señor, a ese cambio de mente por medio de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en esta hora. Padre, pon tu mano de sanidad en los que están enfermos. Padre, da esperanza al que siente que ya no tiene esperanza. Provee, Señor, en lo financiero a aquellos que están necesitados, Señor, de un milagro tuyo. Haznos a cada uno buenos administradores. Por favor, Señor, que todo aquel que está con temor por este tiempo, venga una palabra a su corazón, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermano, que estamos terminando 4 minutos antes de las 12, porque a las 12 en punto, ya desde este momento me parece que se va a compartir en el chat general de la iglesia, de la iglesia de Cristo Betel, y también en los demás chats, porque no siempre ese chat lo logran visualizar todos, el enlace dirigido exclusivamente para los miembros de Iglesia de Cristo Betel, ya que estoy haciendo una convocatoria como pastor para hablar de cosas muy importantes para nuestra iglesia local. Que el Señor le bendiga ricamente. Amén.